Aula de hoje é sistemas oscilantes e faz parte do capítulo 3 sobre conversores de energia das ondas. Como vimos na aula anterior, existe uma grande quantidade de conversores relacionados com a obtenção de energia elétrica a partir da energia das ondas. E vimos uma classificação de conversores bastante complexa. Então lo que vamos a ver son estos sistemas, todos sistemas oscilantes, corpos oscilantes, boyas ondulantes de un único corpo, diversos tipos, ¿no?, de boyas ondulantes de dos corpos, varios ejemplos, sistemas ondulantes totalmente submersos, destacando el tubo de Arquímedes y los sistemas Ceto. Después vamos a ver dispositivos balanzantes o de Arfagem, destacando o pato de Salter y o Pelamis. A seguir vamos a ver sistemas con dobradizas inferiores, como ejemplo a denominada masa oscilante, o Oyster y o Wave Roller. Y finalmente vamos a ver sistemas de varios corpos, mostrando o ejemplo do conversor hiperbárico da COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, y también algunos ejercicios. Esta primera parte de conversores muestra a complexidad, ¿no?, de sistemas relacionados con esa área de obtención de energía eléctrica. Entonces, ¿qué son los sistemas de corpos oscilantes? Son dispositivos basados en corpos fluctuantes o subinmersos, movimentados por las ondas. Entonces, generalmente todo este dispositivo están en una posición offshore o nearshore. Entonces, ellos fluctúan y estando totalmente fluctuantes o submersos, como vamos a ver. Y un movimiento oscilatorio aproveitable puede ser vertical, horizontal, de balanzo o una combinación de todos ellos. Entonces, todo ese movimiento inducido puede ser o un movimiento absoluto entre un cuerpo fluctuante y una referencia fixa externa, o también un movimiento relativo entre dos o más cuerpos. En dispositivos, ¿no?, que consisten en varios cuerpos, la energía de las ondas es convertida a partir de un movimiento relativo entre dos cuerpos oscilando diferentemente. Y todo ese movimiento, a finalidad de eso, es después movimentar a un generador de energía eléctrica. Bueno, ¿cuáles son los problemas asociados? Son bastante complejos en ese tipo de conversores, ¿no?, de varios cuerpos. Entonces vamos a observar eso a seguir. Entonces, el grande problema de esos sistemas oscilantes es que están bien longe, ¿no?, de la playa, en lugares denominados offshore, o sea, en mar afastado bastante, ¿no?, algunos kilómetros de tierra firme. Por tanto, van a precisar de sistemas de transmisión de energía eléctrica con cabos submarinos, por eso que eleva el costo. En compensación, el desempeño, la producción de energía eléctrica es mucho más eficaz, ¿no?, en esa posición. Bueno, entonces todo ese fato de la posición offshore debe llevar a la instalación de cabos submarinos desde a geração até o local do consumo. Bom, dos locais assim apropriados seria instalar em plataformas petrolíferas, né, que também tem consumo grande de energia elétrica, e essas plataformas, como vimos no capítulo 1, cada vez están, né, em mar profundo y a grande distancia del litoral. Entonces estas tecnologías se tornan viables, ¿no?, para alimentar ese tipo de instalaciones. Sistemas de cuerpos oscilantes son varios. Entonces, también son denominados por algunos de tercera generación y consisten de varios cuerpos oscilando, ¿no?, los cuales pueden estar fluctuando o completamente submersos.
Estos dispositivos de tercera generación son mucho más complejos si comparamos con los sistemas de primera generación, que son las columnas de agua oscilante, que vamos a hacer un capítulo relacionado con ese tema. Entonces, segundo la clasificación del profesor Falcón, esos cuerpos oscilantes podemos clasificar en dos formas, ¿no? Aquellos denominados fluctuantes, que son esencialmente por transmisión, ondeamiento, y destacan diversas boyas, ¿no? Como Aquaboy, IPS Boy, en fin, y de rotación, esos son los mayores, ¿no? Pelamis, CRF, UFROC, y tienen otro cuerpo oscilantes subinmersos, que son esencialmente por transmisión o ondeamiento, que sería el tubo de Arquimedes, AWS, y por rotación, base articulada, wave roller y Oyster. Entonces, todos estos dispositivos que están en fase más avanzada es el denominado PELAMIS, que es la compañía escocesa OPD. Entonces, vamos a ver uno a uno esos dispositivos, comenzando con un grupo de conversores denominados boyas ondulantes de un único cuerpo. Entonces, estos son los dispositivos más simples de tipo oscilante. Están basados en boyas, ¿no? Ondulantes fixas a una estructura de referencia, y al movimentarse con las ondas accionan equipamientos hidráulicos de generación de energía eléctrica. O sea, la finalidad es siempre eso, ¿no? Movimentar un eixo que pueda ser acoplado a un generador de energía eléctrica. En muchos casos, estos dispositivos están concebidos como absorbedores puntuales de energía, o sea, que absorben toda energía envuelta, ¿no? Del dispositivo. Y sus dimensiones horizontales son mucho menores que los comprimentos de onda. Una de las principales dificultades enfrentadas por estos sistemas es el problema, ¿no? De la distancia entre la superficie libre y la base, sujeita às oscilações do nível do mar por causa das marés. Então existe uma contribuição das marés de forma periódica, né? Depende isso aí das forças gravitacionais existentes entre a Lua e a Terra, mas tudo isso aí ocasiona também movimento que pode ocasionar alguns problemas, né? De generación de energía eléctrica de forma óptima. Uno de los más antiguos dispositivos que fue testado de ese tipo es el sistema Norwegian Wow. Ese es una boya ondulante que consiste de un fluctuador esférico que ondula. Fue un proyecto piloto, ¿no? de la década de 1980. Ese fluctuador está fixo a una estructura ancorada no fundo do mar, y el equipamiento posee un controlador de fase y una turbina de ar para generar energía eléctrica. O sea, existe con movimiento das ondas, se genera dentro de una cámara, ¿no? Totalmente hermética, esa presión de ar para movimentar una turbina. Una boya de ese tipo, con diámetro de 1 metro, fue simulada, ¿no? Y testada realmente en 1983. Eso fue en Noruega. Otro dispositivo ya más avanzado es el denominado boya ondulante sueca. Entonces esa también fue de un proyecto de la Universidad de Uppsala, de Suecia, ¿no? Que utiliza un generador eléctrico lineal montado en el eixo de una bomba de pistón. En esa universidad existe un centro de pesquisas bastante conocido y que tiene inclusive campos de testes en el mar. Y tem muita produção científica, né, na forma de teses, publicações, artigos. Então este dispositivo
gerador lineal fue desenvolvido en esa universidad en décadas anteriores. Bueno, este dispositivo cabo fixo autópodo do gerador, aquí tengo un cabo, ¿no?, que está fixo autópodo do gerador, está conectado, ¿no?, a boya. Entonces esa boya es la que fluctúa, ¿no?, con la onda de ese o aumenta. Entonces ese cabo puxa, ¿no?, aquí ese denominado rotor, ¿no?, sería dentro de un campo magnético permanente, de un estator. Entonces se va para cima, para abajo, y cuando llega al fondo él va a tener ahí un sistema de amortecimiento. Entonces esa generación de energía eléctrica aquí es directa, o sea, no existen elementos conversores ni generador rotacional, ¿no? Este dispositivo produce energía eléctrica de forma directa. Una variante de esa boya es aquel que está aquí en esta foto, que fue una pesquisa de la Universidad del Estado de Oregón, de los Estados Unidos, que también utiliza una boya ondulante con generador eléctrico lineal que está dentro de ese eixo, ¿no?, que va para cima y para abajo. El sistema consiste de un mastro amarrado al leito del mar por un cabo. O sea, ese cabo está lá no fundo, totalmente ancorado, ¿no? Y aquí va a existir un movimiento para cima o para abajo con esa boya que acompaña el movimiento de las ondas. O sea, esa boya ondula libremente en relación a un mastro, porém ilimitada en ciertos grados de libertad, ¿no?, por un sistema de rolamento lineal. O sea, la va para cima, para abajo, mas tiene siempre un final, ¿no?, y sistema de amortecimiento para que la volte para cima, ¿no?, cuando la masa de agua varía. As forças derivadas da velocidade relativa dos dois corpos, boia e mastro, é convertida em energia elétrica por um gerador linear com imãs permanentes, parecido àquela boia da Suécia. Este é o denominado modelo L10 de esa Universidad de Oregón. Otro grupo de conversores de ese tipo son las denominadas boyas ondulantes de dos corpos. Entonces, sistemas duplos ondulantes o de dos corpos pueden ser utilizados para evitar el problema de las mudanzas del nivel del mar por causa de las mareas. Entonces, en este sistema, la energía de las ondas es convertida en energía eléctrica, aprovechando el movimiento relativo de dos corpos oscilando de forma diferente. El concepto de absorbedor puntual bipartido aplicado en esos dispositivos de dos corpos consiste en dos fluctuadores teniendo externo frecuencia de resonancia mucho menor. O sea, son dos corpos que están se movimentando, generando fuerzas, ¿no?, que entran en resonancia en algunos momentos de producción de energía eléctrica. La estructura externa actúa como referencia y el cuerpo subinmerso actúa como absorbedor resonante. No en tanto, en los dispositivos duplos ondulantes es necesario utilizar conversores que incluyen sistemas de control especiales. O sea, este tipo de conversores son mucho más sofisticados. Un ejemplo de ese conversor es la denominada boya IPS, inventada por Sven Norring y desenvolvido en Suecia, ¿no?, por esa compañía IPS. Este sistema, como vemos en esa foto, es un tubo, ¿no? Aquí tiene un eixo principal, mas son dos corpos, ¿no?, un superior y otro inferior. Entonces consiste en una boya, esa boya aquí, rígidamente conectada a un tubo vertical completamente submerso, denominado tubo de aceleración y abierto en ambos extremos, ¿no?, aquí ese tubo. El tubo tiene un pistón con movimiento relativo en relación al sistema tubo fluctuador que movimenta un mecanismo PTO de generación de energía eléctrica. O sea, aquí dentro de ese movimiento es aprovechado entonces para hacer la conversión en movimiento rotacional.
O movimento do pistão é originado pela ação das ondas no flutuador e pela inércia da água contida no tubo. Ou seja, aqui aí existe um jogo de forças, né, de pressão. E qual que é a finalidade, né, é produzir energia elétrica, né, com esse movimento de vai e vem. Outro avanço, mais ou menos, que se baseia no anterior dispositivo, é esse sistema Aquavoy, que é um conversor de energia das ondas desenvolvido no início dos anos deste século, né, 2000, que combina o conceito dessa boia IPS com um par de bombas para produzir um fluxo de água a alta pressão que aciona uma turbina Pelton. Entonces vemos aquí en ese gráfico que cuando a onda está para cima, entonces esa parte de la boya va para cima, ¿no? Totalmente. Y aquí vamos a tener que esa parte no produce ninguna presión. Ahora cuando a onda va para acá, ahí esa parte va para abajo, ¿no? Y va a presionar a inyección de agua. Entonces esa agua va a salir por ese tubo que va para cima, inyecta, ¿no?, esa agua con grande presión las palletas de una turbina Pelton, y ahí se produce energía eléctrica. Entonces ese fundamento. A vantagem é que todo o sistema, né, de geração fica flutuando lá em cima, então a manutenção e todo o acesso fica mais fácil. Então a finalidade é isso, né, produzir uma pressão para injetar água com uma força necessária para movimentar a turbina Pelton. Outro avanço assim, de essa área é o sistema Wave-Bobby. Esse aqui vemos são dois corpos, né, também, corpo 1 e corpo 2, mas tem um eixo em comum, né, e o sistema assim, de conversão de energia mecânica em movimento rotacional está na parte superior. Esse dispositivo foi desenvolvido na Irlanda. Consiste então de duas boias axissimétricas, ou seja, duas boias no mesmo eixo, coaxiais, não axissimétricas coaxiais, cuya relação de movimentos axiais é convertida em energia elétrica por meio de um sistema de óleo a alta pressão. Aí se utiliza o sistema hidráulico, né, sistema com óleo, né, e a alta pressão. A boia interna, essa aqui, corpo 2, está ligada rigidamente ao corpo coaxial submerso, que fica embaixo, e cuya função é aumentar essa inércia, sem reduzir as forças hidrodinâmicas de excitação e radiação. Isso vai permitir a sintonia com a frequência média da onda. Ou seja, esses movimentos com a onda acabam accionando un sistema hidráulico, ¿no?, donde ahí existe ese fluido de presión, a grande presión, que va a ser utilizado para movimentar a una turbina. Otro tipo de dispositivo es este sistema Powerboy, desenvolvido por la compañía OPT, también de Suecia, ¿no? Está basado no uso de una baliza marítima, esas balizas que contén un mecanismo para convertir energía de las ondas en energía eléctrica. Un mecanismo de fuerza de esa baliza movimenta un gerador eléctrico de corriente alternada, habiendo entonces una necesidad de convertir esta energía en alta tensión DC para ser transmitida vía cabo submarino. Y da para instalar muchos, de forma modular, varios dispositivos que en paralelo, y son de grande porte, ¿no?, como vemos en esta fotografía. Tiene una boya en forma de disco, esas boyas reage contra un cuerpo cilíndrico submerso, terminando a su extremidad inferior en una grande placa de amortecimiento horizontal, cuya función es aumentar la inercia a través de la masa adicionada de agua circundante.
Entonces son cuerpos también que en movimiento, ¿no?, relativo uno con otro, que acaban produciendo presiones diferentes para movimentar algún dispositivo para generar energía eléctrica. Este dispositivo que estamos observando es de potencia con 40 kilowatts y fue instalado en septiembre de 2008 en España, San Antonio. Y ahora otro grupo, ¿no?, de dispositivos son sistemas ondulantes totalmente subinmersos. Estos dispositivos, no me ya sugiere, están todos en contacto con un solo, ¿no? Destaca SAWS, conocido también como tubo de Arquímedes, que es un dispositivo ondulante totalmente submerso desenvolvido en Holanda. Entonces consiste de una parte superior oscilante, ¿no?, esa parte, él oscila, denominado fluctuador, y una parte menor de base fixa aquí en el subisol, ¿no? Un fluctuador entonces es empujado para cima o para abajo por acción de las ondas, y este movimiento es aprovechado por un generador eléctrico lineal con la presión dual interior actuando como una mola. Entonces existe aquí entonces un generador lineal parecido a dispositivos de la Universidad de Uppsala, ¿no?, de Suecia. Entonces es un dispositivo que también puede ser instalado así, formando un campo, una especie de parque, ¿no? Entonces ese tubo de Arquímedes, aquí vemos detalles de un motor, de un generador lineal. Ese tubo de Arquímedes aprovecha el diferencial de presión subinmerso existente acima del dispositivo entre las cristas de las ondas y las depresiones. Entonces, cuando acima de ese dispositivo existe la subida de la onda, vamos a tener mayor cantidad de agua, o sea, por tanto la masa es mayor, y eso ahí va a acabar presionando, ¿no?, el dispositivo para abajo. Y cuando disminuye a onda, o sea, acá va a estar presente, disminuye la presión y el dispositivo sube. Entonces va a estar subiendo y descendiendo, y aquí es un campo magnético permanente en ese estator, y ese movimiento lineal, ¿no?, que hace a veces de rotor acaba haciendo, ¿no?, lo que ya conocemos por inducción magnética a generación de energía eléctrica. Entonces es un dispositivo bastante simple, ¿sí? Un tubo de Arquímedes visto aquí, vemos en esa foto, y como en el interior del tubo, el interior del tubo está lleno de ar, o sea, una cámara, ¿no? Y cuando el cilindro superior desce, el ar se presuriza, es como una bomba, ¿no?, que presurizamos, el ar se fica presionado y creando una fuerza de reacción que obliga al cilindro a se movimentar para cima. O sea, ese ar actúa como una especie de mola, con la presión después y disminuyendo la fuerza de agua por cima. Ahí esa presión dual hace que el tubo va a subir, ¿no?, de nuevo. Para ondas grandes la amplificación puede ser de 3 veces la altura de la onda, porém para ondas menores su efecto puede ser ainda menor. Esa amplificación puede ser comparada al efecto de un balanzo, ¿no?, de que brincan las crianzas, que cuando es empujado en un momento oportuno, el movimiento de ida y vuelta se amplifica. Es una analogía. Otro sistema de ese tipo totalmente submerso es denominado sistema CETO, desenvolvido en Australia. En ese caso, un movimiento vertical a boya aquí que vemos que está atracada aquí en bajo, acciona una bomba pistón con agua a alta presión. O sea que el objetivo aquí es originar una presión para inyectar agua a alta presión, y todo el resto está instalado en tierra firme, en la costa. En este caso un dispositivo de 7 metros de diámetro y potencia de 80 kilowatts, testado en 2011. Entonces el objetivo es inyectar esa agua a una turbina Pelton instalada externamente en tierra firme. Otro grupo de dispositivos son los denominados balausantes o de air pitching.
En ese dispositivo existe ese movimiento de inclinación o arfagem y una rotación sobre el eixo del dispositivo, o sea, balanzante. Conversores de ese tipo son sistemas de cuerpos oscilantes donde la conversión de energía está basada en la rotación relativa, principalmente balanzante, ¿no? O inverso en el momento de traslación. El más conocido de los dispositivos es un famoso, ¿no? Un dispositivo conocido como pato de Salter, que fue criado por el profesor Stephen Salter de la Universidad de Edimburgo de Escocia. Un dispositivo uno de los más conocidos entre todos, ¿no? Porque apareció en la década de 1970, inicio de 1980 y ainda continúa, ¿no? Con avances ya de esta época, ¿no? De avances tecnológicos. O sea, existen varias versiones, ¿no? Como paso de los años. Entonces, un fluctuador en escora oscilando en balanzo. La primera versión, cuando comenzó eso en la década de 70, era así de tipo patos de Salter en serie, montados a lo largo de una columna alineada con la dirección de la crista de las ondas, ¿no? Y con un sistema de conversión hidráulico eléctrico. Este fue uno de los primeros dispositivos que formaba una columna así, ¿no? Alineada, y de la versión de 79, equipado con giroscopios. Entonces él se movimenta así balanzante, ¿no? Cuando pasa onda, él se movimenta aquí creando las articulaciones, ¿no? Presiones suficientes para accionar un sistema de motor hidráulico. Entonces estos primeros patos de Salter, vemos ahí que él está en cierto grado de libertad, ¿no? Más cada una de estas partes se movimenta, ¿no? De acuerdo con el paso de la onda, generando ahí presiones suficientes para accionar un sistema hidráulico. Inclusive esta disposición que está aquí en forma de línea fue a origen de Pelamis, que vamos a ver después. Ya con el paso de los años, ficó mejor así que cada uno de esos cilindros fiquen de forma independiente. Y aquí vemos un pato de Salter ya más actual. Aquí vemos porque pueden ser unidades independientes, o trabajar también acoplados. Entonces, olhando así ese tipo en este diseño, vemos que una estructura no es totalmente circular y constituye un dispositivo ondulante para aprovechamiento de energía de las ondas y genera electricidad por medio del movimiento armónico de la parte fluctuante, ¿no? Entonces ese aquí va a se movimentar para un lado y para otro como si fuese un pato, ¿no? Entre que está parado ahí en la agua, va para frente, para atrás, y ese movimiento hace que internamente ocasione presiones los fluidos hidráulicos que existe ahí, que finalmente van a accionar un motor, ¿no? Hidráulico, produciendo un movimiento axial, donde está acoplado un generador de energía eléctrica. Entonces el dispositivo sobe y desce de acuerdo con el movimiento de las ondas y energía eléctrica es producida por medio de ese movimiento. Ese pato de Salter entonces aprovecha el movimiento de rotación relativo entre el eixo y el casco para conversión hidromecánica, y esa estructura se movimenta como balanzo de las ondas, bombeando un fluido hidráulico hacia un motor hidráulico que por su vez hace girar un generador de energía eléctrica. Esa es la concepción del pato de Salter, y fue desenvolvido en esas décadas de 70 y es uno de los dispositivos que produce energía eléctrica de forma muy eficiente. Y sufrió, la historia de ese pato de Salter sufrió algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, en la década de 1980 él prácticamente fue abandonado, ¿no? Más debido a errores de cálculo relacionados con el costo de energía producida, que ficou aumentada por un factor de 10. O sea, hacer los cálculos había un error y el kilovatio hora producido
ficou aumentado um fator de 10 que o tornava inviável, né, economicamente. Depois, já com o passo dos anos e também o melhoramento da tecnologia, foi retomado esse pato de Salter e actualmente produz energia elétrica a um custo já assim competitivo, né, de 0,05 dólares por quilowatt, que já é um custo competitivo com outras tecnologias. Este desenho então mostra como que o resumo, né, do funcionamento. Então, a onda, direção da onda para frente, tem o tanque aqui assimétrico, né, uma forma meio elíptica, tanque de rotação, e aí ele vai se movimentando com o passo da onda. Aqui tem o receptáculo de potência de aço, né, a árvore de levas aqui de 14 metros de diámetro, tubos de lastro, conducto cheio de água, essa parte interna, e dessa forma vamos conseguir as pressões para acionar o motor hidráulico. Então é um dispositivo ativo e totalizador que transforma a energia cinética e potencial das ondas em energia mecânica e finalmente em energia elétrica. E essa transformação de energia mecânica é conseguida mediante levas, esas levas que transforman el movimiento circular en rectilíneo alternativo, ¿no?, donde va acoplado un motor, un generador de energía eléctrica. Entonces las ondas transfieren su energía al dispositivo por medio de un continuo movimiento oscilante de vaivén. Y la sección externa del pato de Salter es la parte móvil, aquella que cabecea y oscila, impulsada por las ondas, en cuanto a la sección central permanece fixa, seja por sujeição ou ancoragem ao fundo marinho ou utilizando um giroscópio. Então, junto com o sistema Pelamis, este pato de Salter aproveita o movimento de rotação relativa entre o eixo e o casco como base para a conversão hidromecânica. E a estrutura se movimenta com um balanço, né, das ondas bombeando um fluido hidráulico até um motor hidráulico que por sua vez faz girar o gerador de energia elétrica. Esse é o resumo. Aqui vemos patos de Salter ancorados no fundo e é capaz de produzir energia elétrica de forma extremamente eficiente, como já foi mencionado. Y embora los resultados de estudios de laboratorio muestran que ese pato puede llegar a ser uno de los más eficientes dispositivos conversores de energía de las ondas, ainda mostra que es necesario investir en pesquisa y desenvolvimiento antes de poder ser utilizado a grande escala, mas debido a décadas de funcionamiento en forma de proyectos piloto, es un dispositivos que puede tener un futuro promisor. Otro que destaca en esa área es el denominado conversor Pelamis, que es un conversor fluctuante de energía de las ondas que fica atracado, ¿no?, en el mar y consiste en un conjunto de cilindros semisubmersos unidos por juntas articuladas. O sea, donde se produce energía eléctrica es justamente en esas juntas articuladas que se movimentan, ¿no?, para cima o para abajo de acuerdo con el paso de las ondas. Y las ondas del océano ejecutan trabajos sobre el Pelamis, movimentando secciones cilíndricas adyacentes a través de articulaciones con 2 grados de libertad. Y los dos eixos, aquí en ese movimiento, que componen cada junta, están inclinados con relación a horizontal para permitir varias respuestas que acciona el sistema de conversión PTO, ¿no?, del dispositivo, el cual consiste y reage contra el movimiento angular relativo de las articulaciones. O sea, aquí se aprovecha una serie de movimientos, ¿no?, de relativos cuya finalidad es accionar esos sistemas hidráulicos. Observando aquí entonces vemos que él tiene que estar posicionado en la dirección de las ondas, ¿no?, para que él pueda se movimentar para cima o para abajo en las articulaciones. Este aquí es el sistema de conversión de movimiento de las ondas
que integra un conjunto de cilindros hidráulicos. Entonces aquí vemos un gerador está aquí de energía eléctrica y un motor hidráulico es. Entonces, para que ese motor hidráulico comience a girar, ahí él le va a aprovechar un movimiento de las articulaciones, ¿no? Para cima y para abajo, a través de pistones, cilindros hidráulicos que van a presionar un fluido, ¿no? Generalmente óleo. Y esas presiones que tienen aquí un dispositivo mecánico de control de presión denominado controladores manifolds. Ellos son los que controlan el paso, ¿no? de ese fluido, y las presiones necesarias son a través de estas cámaras, ¿no? de acumuladores de baja y alta presión, teniendo dos. Y finalmente esas diferencias de presión entre uno y otro va a ocasionar un movimiento rotacional en ese motor hidráulico, obviamente aprovechado para acoplar un generador de energía eléctrica. Entonces ese motor hidráulico utiliza el fornecimiento regulado de fluido de alta presión de los acumuladores para movimentar un generador de energía eléctrica conectado a una red de transmisión. Observando aquí el Pelamis vemos detalles de ese sistema hidráulico. Entonces ese PTO Pelamis consiste en dos partes: la transmisión principal, que constituida por los cilindros hidráulicos que están aquí, ¿no? Y sus controles que convierten el movimiento de las ondas en energía almacenada en el acumulador. Y luego a seguir bien la transmisión secundaria, constituida por el motor hidráulico acoplado a un generador eléctrico que convierte energía almacenada en el acumulador hidráulico en energía eléctrica que puede ser transmitida a costa. Entonces, y cada uno de esos está en la articulación del Pelamis. Entonces vemos aquí ese gráfico de dados de la salida simulada de un Pelamis funcionando con ondas de un mar típico moderado. Entonces el diseño aquí muestra cómo se comporta con relación al tiempo, ¿no? Un momento aquí de control, el momento de control, y aplicación física está en otro color. Entonces va formando ahí de acuerdo con las presiones, ¿no? de existentes movimientos de las ondas. Ahí le va produciendo ese tipo de momento, aquellas fuerzas que van a ser utilizadas para accionar un motor hidráulico. Y en términos de potencia en kilovatios sería esta línea azul, ¿no? De potencia gerada. Va a aprovechar los diversos movimientos de oscilación que va a existir, y finalmente el generador va a recibir un movimiento rotacional ya rectificado por causa de que aquel motor hidráulico él ya tiene con las cámaras de baja, alta presión y todo su sistema de control, él acaba produciendo un movimiento rotacional continuo. Por tanto, la generación, embora tenga ciertas fluctuaciones, mas sigue, ¿no? Una línea, dependiendo de la potencia, que está en la orden de 200, ¿no? kilovatios para un prototipo que fue feita simulación. Entonces aquí vemos, esos Pelamis también pueden ser instalados, ¿no? Así, formando campos. Aquí por ejemplo, me está mostrando un diseño de instalación de 40 máquinas. Entonces, es posible colocar así varias, ¿no? unidades, y después ser la energía eléctrica toda colectada, ¿no? para un cabo submarino. Entonces, en la realidad, ¿no? así de pensando en cosas prácticas, existe la central oceánica de Agusadora, que consiste en una estructura de 3 máquinas Pelamis instaladas a 5 kilómetros de la costa, en un lugar, ¿no? denominado Agusadora, la ciudad portuguesa de Póvoa do Varzim, y con cerca de 140 metros de comprimento y 3,5 metros de diámetro cada uno de esos cilindros. A primeira fase do parque de ondas da Agusadora conta com uma capacidade de 2,25 megavatios.
con energía gerada suficiente para media entre 1000 o 1500 casas, ¿no? Para alimentar con energía eléctrica. Y la segunda fase ya contempla 25 máquinas con una potencia de 20 megavatios y una área de 1 kilómetro cuadrado. Eso ahí daría para unas energía eléctrica para unas 20.000 moradías. Esa central oceánica de Abusadora, que fue iniciada en 2008. Isso aí aconteceu já então faz 13 anos, não? E o empreendimento foi realizado por um consórcio entre essa empresa OPD e a companhia portuguesa Enersys, com um investimento de 9 milhões de euros. E cada tubo semifluctuante de 30 metros de comprimento e 3,5 metros de diâmetro. Cada máquina então tem 140 metros de comprimento. Aquí vemos detalle de esas 3 unidades, ¿no? de Abusadora. Y ese sistemas puede constituir aquí un diseño así artístico mostrando que pueden ser instaladas varias unidades. No entanto, el suceso de varios de esos proyectos se defrontan con las dificultades de manutención, que continúan siendo un grande desafío a ser superado. Y también estas máquinas tienen presentado problemas recurrentes en las articulaciones de los macacos hidráulicos. O sea, esos problemas da manutención y el ambiente salino, ¿no? Da agua do mar, que obliga a utilizar materiales, ¿no? Anticorrosivos y toda esa tecnología que resista. Y la manutención fica también complicada pelo acceso, levar esa máquina para afuera te engloba también una logística bastante compleja. Otro tipo de sistemas son los sistemas con dobradizas inferiores. Destacan en ese grupo la denominada masa oscilante, que son dispositivos de oscilación de cuerpo único que operan en un modo balancante, o sea, así como esto aquí en 3, ese diseño está mostrando en 3 posiciones angulares, como un péndulo invertido articulado en una estructura fixa. Es só imaginar un péndulo, só que haciendo un movimiento invertido, ¿no? Y la articulación lá embaixo no subsolo. La masa oscilante también fue inventada por Stephen Salter y consiste de un mastro con simetría en relación al eixo vertical que puede balanzar sobre una junta universal no fundo do mar. Entonces, ese balanzo faz con que, parecido al pato de Salter, ¿no? Un movimiento de accionamiento hidráulico. Esa reacción del sistema de PTO es por medio de un conjunto de cabos que pasan varias veces en vuelta de un guincho movimentado para frente y para atrás de acuerdo con la dirección de las ondas, y un movimiento de rotación del tambor do guincho activado por la onda es convertido en energía útil a través de un sistema hidráulico. Aquí una fotografía del profesor Stephen Salter. Una máquina así bastante interesante y ya competitiva, ¿no? De forma comercial, es denominado Ostra, ¿no? Fue desenvolvido en el Reino Unido. Aquí vemos detalles. En realidad es una haba fixa, ¿no? En el leito marino. Esta haba va posicionada de forma fixa en el leito marino y ella oscila, se movimenta con las ondas empujando. Aquí tengo un pistón que empurra un fluido de trabajo, que sería agua do mar, o cual movimenta una turbina Pelton instalada en la costa. O sea, el objetivo de esta haba es movimentar para un lado y para otro con la energía de las ondas y producir un movimiento aquí de presión en ese pistón aquí para empurrar agua do mar hasta la costa. Y esa agua a grande presión movimenta una turbina Pelton donde se instala un generador de energía eléctrica.
Aquí vemos un prototipo siendo testado en Escocia, ¿no? Desde 2010. Este diseño muestra claramente cómo funciona, ¿no? Entonces ese pistón inyecta agua do mar con grande presión transportada aquí a las paletas de una turbina Pelton que movimenta un generador de energía eléctrica, y así transportamos energía eléctrica de forma fácil, ¿no? Ya que está en tierra firme. Y aquí da para instalar también varias unidades, ¿no? Entonces, a ventaja de ese dispositivo es que podemos generar energía eléctrica en tierra firme instalando varias unidades de acuerdo con la potencia. Es un dispositivo que puede ser ampliamente así comercializable en un mundo todo, donde existe potencial, ¿no? De energía de las ondas. Y ya está en la tercera generación inclusive. La primera es la fotografía, segunda aquí, y la concepción de la tercera. Todos así aproveitando o avanço tecnológico, ¿no? Evolución materiales, nuevos dispositivos. Temos aqui outro equipamento similar ao Oyster, que é o Wave Roller. Esse aí, Wave Roller, foi desenvolvido pela companhia W Energy. E um típico caso também de utilização de corpos submersos. Na realidade são estruturas metálicas cuya parte inferior está ancorada no leito do mar e fica balançando para frente e para trás. Y de forma similar al equipamiento anterior, tengo un pistón que va a accionar, ¿no? Aquí esos pistones dos múltiplos wave rollers pueden generar una gran presión de agua de un mar para movimentar también una turbina. Entonces esa energía puede ser convertida en energía eléctrica utilizando un generador acoplado a una unidad de wave roller a través de un sistema hidráulico en conjunto con un turbogenerador. O sea, misma concepción. La idea es inyectar agua a alta presión a una turbina Pelton. Ese aquí muestra esa foto, detalles de un proyecto piloto, ¿no? Instalado en Orkney, en Escocia. Y este proyecto mostró grande potencial energético de la parte inferior das ondas y a óptima capacidad del dispositivo de wave roller para convertir esa energía en energía eléctrica. Ese proyecto también mostró que en términos económicos esta tecnología puede competir con otras existentes que aprovechan la energía de las ondas. De la misma forma, aquí muestra un diseño donde toda parte de generación está en tierra firme. Esa es la gran ventaja. Ese dispositivo tiene mejor desempeño en locales donde el periodo de las ondas es longo y de crecimiento firme, y debido a las características de la parte inferior de las ondas, los niveles de energía producida ao longo dos anos nesse tipo de locais têm considerável menor variação comparando com outros conversores de superfície ou aqueles baseados em energia eólica. O sea, este sistema tiene diversas vantagens debido a esas características de desempeño, ¿no? Y de acuerdo con el desempeño de una unidad de wave roller con potencia nominal de 13 kilovatios, o costo de investimento de aproximadamente 2.100 euros por kilovatio, incluyendo todos los equipamientos. Entonces, la ventaja de ese wave roller es que es a fácil manutención dos módulos, porque pueden ser retirados y el sistema total continúa funcionando ya que es modular, ¿no? Entonces, no separa la generación de energía, y las unidades son de cada aba son mucho menores en forma comparativa que el otro de Oyster. Entonces es fácil retirar y hacer la manutención, y el sistema es modular. Entonces podemos acrecentar más unidades para aumentar la potencia si es necesario. Aquí vemos transporte de un prototipo de 3 habas, ¿no? Aquí transportado para ser instalado a una profundidad de 15 metros en ese local Peniche.
a 100 kilómetros de Lisboa, Portugal. Sobre este dispositivo estoy proponiendo un ejercicio que dice, en el litoral del Líbano fue realizado un experimento con un sistema wave roller de pequeño porte cuya aba tenía 1300 milímetros de comprimento y 900 milímetros de largura. Fue determinado que la máxima potencia de las ondas era de 804 vatios y la velocidad de un grupo de ondas de 2 metros por segundo. Calcular el periodo y altura significativa de las ondas. Y aquí está el conversor. Este ejercicio, como ya falé varias veces, está resolvido en otro documento. Sistemas de varios cuerpos son otro tipo de dispositivos. Destaca aquí el denominado conversor hiperbárico de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ese concepto de dispositivo hiperbárico para generación de electricidad a partir de las ondas se basa en un armazenamiento de agua sob alta presión bombeada pelo movimiento de cuerpos fluctuantes. Y la operación de un conversor de energía es íntegramente dependiente de la acción de las ondas sobre los fluctuadores y a presión específica para la cámara hiperbárica. O sea, este dispositivo, a mayor parte, todo está instalado en tierra firme. El único contacto con agua son unos fluctuadores que acompañan un movimiento de las ondas, para arriba y para abajo, y ese movimiento va a ser aprovechado de forma hidráulica para inyectar agua en un circuito fechado de agua doce a una turbina Pelton. Entonces, agua doce en un circuito fechado es bombeada para un acumulador hidropneumático que almacena agua sobre alta presión vinda das bombas. Y para mejorar el desempeño y la confiabilidad, el sistema de conversión debe incorporar estrategias de control en la generación eléctrica relacionadas a calidad de energía gerada y a estrategias de intertravamento, ¿no?, relacionadas a seguridad del sistema. Aquí vemos su diagrama, ¿no?, de cómo funciona. Entonces, aquí vemos energía, las ondas están aquí batiendo, tenemos movimiento de las ondas y un fluctuador, ¿no?, que está aquí acompañando ese movimiento de las ondas para arriba y para abajo, y ese brazo articulado a que acompaña un movimiento, ¿no?, de las ondas, acciona aquí un sistema de pistón, donde existe ahí una bomba hidráulica. Y por otro lado aquí existe un circuito fechado de agua doce que con esa presión de aquí de ese pistón y una cámara hiperbárica que regula las presiones, vamos a obtener aquí en la salida un denominado conducto forzado, o sea, agua doce a una alta presión suficiente para hacer girar una turbina Pelton, y donde está instalado aquí un generador de energía eléctrica. Entonces, todo ese movimiento de las ondas finalmente se produce un movimiento rotacional para ser aprovechado en una turbina Pelton. Entonces, ese dispositivo implantado en Brasil tiene 3 diferentes subsistemas que trabajan, ¿no?, juntos: los fluctuadores, que son esos, las bombas y acumulador, y la cámara hiperbárica para almacenamiento de agua sobre alta presión y un conjunto turbina generador. O sea, toda la finalidad de ese pistón es aquí, en esa cámara hiperbárica, almacenar agua a alta presión, que es utilizada después para inyectar esa agua doce del circuito, como un inyector con la capacidad de producir movimiento rotacional, ¿no?, con la turbina Pelton. Detalles: aquí vemos dispositivo hiperbárico que consiste en esos son los fluctuadores y los brazos articulados, y aquí están un sistema de pistón, ¿no?, donde se movimenta esa presión que es utilizada para aumentar la presión en la cámara hiperbárica. Entonces, a onda, al pasar pelo fluctuador, transfiere un movimiento vertical para el brazo mecánico que funciona como una alavanca.
deslocando o pistão de uma bomba axial de sucção e recalque. E essa alavanca multiplica a força de gravidade do flutuador por 10 vezes, aumentando assim a capacidade de pressão de bombeamento. E foi instalado no porto de Pecém, Ceará. Y en estos últimos años fue retirado, ¿no?, debido a reformas no porto. En ese conversor hiperbárico, un denominado skid confeccionado en ASO, construido para realizar la transición entre el equipamiento conversor y un quebramar, y se conecta con el brazo por un eixo y rolamentos de esfera. Ese skid que es la parte, ¿no?, como una especie de boya. A agua en alta presión entonces es bombeada en un circuito fechado para acumulador hidropneumático, que también está ligado a cámara hiperbárica y una reserva de gas. O sea, es un sistema construido de forma mecánica para aprovechar las fuerzas, ¿no?, y tener una inyección de agua con una presión suficiente para movimentar la turbina Pelton. Entonces este sistema de alta presión funciona como un estabilizador para la alimentación de agua para las bombas, y una válvula de flujo controlado movimenta la turbina conectada a un generador eléctrico. O acumulador encontra-se conectado a un pulmón de gas a alta presión dentro de la cámara hiperbárica. O sea, aquí la cámara hiperbárica es un dispositivo fundamental nesse conversor hiperbárico. Até o nome mesmo já vende isso, né? Este subsistema funciona como un estabilizador de presión para agua que es bombeada de forma intermitente, o sea, produce un movimiento continuo. A agua do acumulador es direccionada por una agulla de regulaje de jato para mover a turbina, y finalmente la turbina está acoplada al generador eléctrico para producir energía eléctrica. A estructura composta por esse flutuador, o braço mecânico, a bomba e o skid está sujeita às condições de pesado carregamento causado pelo peso dos componentes, portanto alta pressão e cargas ambientais devido às ondas. A resposta estrutural às cargas dinâmicas e estáticas, bem como a análise do limite máximo de resistência e a fadiga, foram identificadas para respaldar o projeto estrutural quando foi desenhado. Aquí vemos detalles, ¿no?, de brazo mecánico, un fluctuador, o esquidia, donde está, ¿no?, la transferencia. Aparte de estructura mecánica para accionar los pistones, juntas en U, detalles de ese conversor instalado en la usina, ¿no?, implantada en el puerto de Pecém, no Ceará. Bom, para terminar, aquí tengo siempre alguna propuesta de artigos relacionados con esa área de conversores. Y tengo aquí esos autores do DREAM. Este aquí do Brasil tem un artigo sobre implantación de prototipo de conversor de ondas onshore nas condições de mar do nordeste do Brasil, que trata sobre el conversor hiperbárico. O Falcão, un profesor portugués, tem ese famoso, ese ya un artigo clásico de una revisión de tecnologías de lo que estamos hablando, ¿no? O Faunes también tiene artigos así de revisión, y tengo aquí también otros artigos relacionados con conversores, ¿no? Bueno, toda esa bibliografía, como ya falei muchas veces, puede ser actualizada, ¿no?, con el paso del tiempo. Son áreas que están en pleno desenvolvimiento y aparecen muchas nuevas tecnologías en diversos locales del mundo. Entonces, estamos hablando de una área de pesquisa en constante desenvolvimiento. Ainda no llegó a un amadurecimiento pleno, por tanto, tem muita coisa aí que cada año aparece, ¿no? Cosas nuevas que pueden ser acompañadas con las revisiones en internet y otras fuentes. Muito obrigado y buen estudio.